Bien, vamos a seguir con el tema proyecciones. Hasta ahora hemos usado solamente un tipo de dibujo que se llama dibujo industrial mecánico. Y ustedes dirán, ¿para qué estudiamos ese tipo de dibujo si nosotros no vamos a ser ingenieros mecánicos? Vamos a hacer, este curso está destinado a ingenieros civiles y a ingenieros en sistemas de información. Porque el dibujo mecánico permite desarrollar una capacidad ingenieril que es la de imaginar cuerpos en el espacio. Entonces, solamente con ese objetivo, no hemos dibujado poleas, no hemos dibujado máquinas, tuercas, tornillos, no. Simplemente hemos usado ese tipo de dibujo para desarrollar la capacidad ingenieril de imaginar cuerpos en el espacio. Hasta ahí nomás. Este tipo de tema está en todas las carreras de ingeniería y es lo básico. Lo vamos a ir dejando y nos vamos a ir introduciendo lentamente en la especialidad de cada una de las carreras. Pero primero vamos a hacer un trabajo de transición en donde vamos a comparar las características del dibujo que hemos estado utilizando y las características del dibujo construcciones, que es el que ambas ingenierías van a usar. Los ingenieros civiles para el dibujo de construcciones complejos, más complejos que los ingenieros en sistemas, van a dibujar planos de arquitectura, con planos de estructura, mientras que los ingenieros en sistemas van a aprender a dibujar en forma más esquemática planos de arquitectura para volcar sobre ellos la ubicación de equipamiento informático y para diseñar, que ese sí es de su campo, el cableado estructurado. Completamente es el manejo del hardware. Bien, tenemos en esta imagen, seguimos usando, esto es una construcción, sin embargo seguimos usando el método ISOE. Fíjense la vista anterior, de la vista anterior se propone un corte, que es esta línea, y entonces surge este otro dibujo aplicando las proyecciones y surge esta otra vista lateral izquierda. Si esto mismo lo vemos en perspectiva, acá tenemos la construcción, hay un montón de líneas, pero si las miran con atención se van a dar cuenta. En este plano que está atrás, recuerden que siempre es observador, objeto, plano de proyección. En este plano que está atrás del objeto, en este caso construcción, está la vista, acá está la vista anterior, la vista lateral izquierda, el observador se ubicó a la derecha y miró el objeto y proyectó hacia el plano que está atrás. Por eso la vista lateral izquierda, lo estamos repasando, se dibuja en este plano que está a la derecha. Y ubicándose el observador hacia arriba y después de haber serruchado la construcción, lo digo con una palabra no técnica, ahora sí técnica, pasando el plano de corte por esa construcción, se dibuja el corte que pasa a ser en construcciones el dibujo más importante y ya deja de llamarse corte horizontal y se llama planta. Esto es para presentar ese nuevo tema. Vamos a volver a ver un planito dibujado con la normativa de dibujo mecánico. Acá tenemos una caja que es hueca. Esa caja hueca tiene, por supuesto, un espesor y un elemento acá en el interior, que lo están viendo en la vista superior. Fíjense que acá están las tres vistas fundamentales: vista anterior, vista superior, es esta que está acá, y la vista lateral izquierda. Dibujamos con líneas bien gruesas todos los contornos visibles. Con un valor intermedio dibujamos las partes ocultas. La línea de cortes atraviesa el dibujo.
Las cotas van en estas vistas, fíjense, acá están todas las cotas en las vistas. Acá tenemos los cortes. Estamos dibujando un objeto que está en el aire, no está apoyado en ningún lado, por eso acá no se dibuja una línea de piso. Tanto el perímetro de los seccionados, es decir, de la sección, como todo lo que es contorno visible, repito, es línea gruesa. Por eso la perspectiva de este objeto también está dibujado con línea gruesa. Hemos usado milímetros. Los milímetros van sin decimales. Esa es la unidad de medida para el dibujo mecánico. Solamente dibujamos flechas en las cotas. No podemos usar otro tipo de elemento para señalar un segmento que quiero acotar. Las líneas auxiliares de cota arrancan del dibujo. Usamos escalas que hasta pueden hacer de ampliación cuando el objeto es muy pequeño. Por ejemplo, el mecanismo de un relojito de pulsera, obviamente voy a tener que necesitar una escala de ampliación, o puedo usar escala 1:1. Este objeto fue dibujado en escala 1:1. Acá en el rótulo está señalado. Vamos a ver en cambio qué pasa con... Vamos a cerrar este y vamos a abrir el otro. ¿Qué pasa con dibujo construcciones? Esto es exactamente el mismo tipo de dibujo, pero ahora ya no es una caja. Esto es una construcción que no tiene techo. Fijémonos acá la perspectiva. Fíjense, es un dibujo sumamente sencillo, pero no hemos empezado por las vistas, hemos empezado por el corte, y el más importante dijimos que era el corte horizontal, que ahora no se llama corte horizontal, se llama planta. Lo único que va grueso es el contorno de la sección, en este caso muro. No vamos a decir pared, vamos a usar una palabra un poco más técnica, muro. Las aberturas, en este caso una ventana, esto quedó en vista una vez que yo hice el corte horizontal. Ese corte horizontal, que es la planta, sí o sí debe pasar por las aberturas para justamente mostrar dar la mayor cantidad de información y poder decir cómo funciona el local, por dónde se ingresa, dónde está la puerta, por dónde se ilumina y ventila. Por lo tanto, eso hay que grabárselo, es un concepto muy importante. El corte horizontal, que es la planta, debe pasar por las aberturas. No acoto vistas. Acá están a la derecha las vistas, después las vamos a mirar. Estoy acotando la planta, y en el sentido X y en el sentido Y. Y empieza a hacerse un dibujo bastante complejo. Entonces, en vez de usar para las cotas flechas, se puede usar el tilde. También hay un punto, el AutoCAD tiene esa otra alternativa también. Pero el tilde inclinado, enfatizando la intersección entre la línea auxiliar de cota y la línea de cota, ese tilde es el más usado. Fíjense los números, ahora sí hay 2 decimales. ¿Por qué 2 decimales? Porque, por ejemplo, hay una medida como puede ser 1,65 m. Pueden haber ese tipo de datos que me obligan a poner los 2 decimales. Y cuando el número es entero, el caso de este que dice 4, igualmente tengo que poner los 2 ceros. Ya no tengo partes ocultas, observemos las vistas. ¿Por qué no tengo partes ocultas? Porque en un edificio hay tantísimos elementos que están por dentro, que no se ven, que si los dibujo a todos, se hace complejísimo la comprensión. Por lo tanto, no se dibujan partes ocultas. Y acá hay otra cosa muy diferente al dibujo mecánico, y es que toda la parte vista, acá la observación de esta abertura, esta es una puerta, con este murito bajo que está en vista, está más atrás, lo dibujo con línea fina.
Lo único que se enfatiza mucho es el muro en corte. Acá también, acá arriba, o todo esto que está acá. Y aparece dos líneas nuevas. Una, línea de tierra. La construcción está apoyada en el terreno. Por lo tanto, la línea de tierra es obligatorio dibujarla y es gruesa. Y otra línea más es esta que estamos viendo acá. Dijimos que hay una puerta, pero arriba de la puerta hay un pedazo de muro construido. Esta línea, que es fina, 0,2, no un valor intermedio como el caso del dibujo mecánico, me está diciendo que por encima del plano de corte horizontal hay un elemento que yo quiero indicar. Eso no existe en dibujo mecánico. Yo una vez que hice el corte, ya sea horizontal o vertical, lo que quedó detrás no existe más. En dibujo construcciones, en la planta únicamente, lo que está por encima de ese plano de corte horizontal, si es importante, lo tengo que señalar. Puede ser un tanque de agua, puede ser la cumbrera, la parte más alta de una viga, elementos estructurales muy importantes que los quiero señalar. En el caso del ingeniero en sistemas, una proyección se llama línea de proyección de un cielo raso técnico por donde voy a pasar el cableado estructurado, por ejemplo. Los aleros también son importantes y se señalan con línea de proyección. Entonces, esta no es línea de parte oculta, es línea de proyección. Estudiar ese concepto porque se va a preguntar en el examen final. Y los cortes verticales, por empezar, en los cortes los señalo en la planta. Y fíjense que no atraviesan el dibujo. ¿Por qué no atraviesan el dibujo? Porque empieza a haber tanta información en una planta que molestaría mucho que la línea de corte atraviese todo el dibujo. Y entonces acá en los cortes verticales, fíjense que las cotas que estoy indicando son únicamente de alturas. Las otras ya están en la planta. No hay cotas horizontales en los cortes verticales. Otro concepto importante. En las cotas, además de poner las parciales, después siempre conviene poner una total. Eso, acuérdense que lo vimos en el primer práctico, se llama acotación combinada. Bien, las vistas no tienen partes ocultas en construcciones y solamente se dibujan porque es la forma de indicar cómo se ve la construcción desde afuera y además no está en este caso, en este ejemplo, puede ser extremadamente sencillo, pero se ponen los materiales de terminación de la fachada o vista exterior. Acá están viendo también la perspectiva que fue dibujada con línea fina y no con línea gruesa como en el dibujo mecánico. Escalas. Una construcción es tan grande que no se usan escalas ni natural ni escalas de ampliación, por más que aparezcan en la norma IRA. Se usan escalas de mucha reducción. Por ejemplo, 1:50, que se le llama, es la escala más usada para los proyectos. 1:100, cuando es un edificio excesivamente grande, se dibuja en escala 1:100 o 1:200, 200 veces más chico, 100 veces más chico. Y luego se va desarrollando por sectores la escala 1:50 para poder mostrar más. ¿Cuándo uso una escala 1:10 o 1:20? Para detalles. O incluso puedo usar una escala de 1:5 para un detalle de una puerta, de una carpintería, de un elemento pequeño. Sí puedo usar escalas de menor reducción. Obviamente, para una planta de un edificio, de una casa o de una casita, nunca voy a poder usar escala ni natural ni escala de ampliación. ¿Cuál va a ser la tarea de ustedes? Se las voy a explicar en el foro, lo voy a subir, pero va a ser, se les va a enviar estos dos planos, uno mecánico, dibujo mecánico, otro dibujo construcciones,
se les va a hacer muchas preguntas que van a tener que ir contestando y no las van a